Amigos de Un Minuto con las Artes, bienvenidos una vez más a nuestro espacio y en esta oportunidad Rafael Castillo Zapata y yo hablaremos de libros, pues ya muchos de ustedes, de nuestros oyentes, nos han pedido que abordemos este tema en nuestro programa, pero como Rafa y yo hablamos tanto, nos agarraríamos el programa entero para nosotros y no dejaríamos hablar al entrevistado, así que nos vale, vamos a dar esta salida al asunto. Pensamos tener en esta conversa para nuestro canal de YouTube y bueno, hablaremos de libros, en particular de un autor, de José Antonio Ramos Sucre, a partir de la última traducción que se ha publicado en Europa. Ya entraremos en esto. Rafa, querido, ¿cómo estás tú? Hola, muy contento de conversar juntos y bueno, sí, bueno, a propósito de uno de los poetas más importantes de la tradición moderna de nuestra poesía, José Antonio Ramos Sucre. Así es, José Antonio Sí. Ramos Sucre, bueno, ya todo un poeta mítico de nuestra tradición literaria venezolana, un hombre que, resumiendo, publicó tres libros en vida, digamos, ¿no? La Torre de Timón en el año 25, El cielo de esmalte en el año 29 y Las formas del fuego, junto con El cielo de esmalte también en el año 29. Esto un año antes de su muerte, en Ginebra, en Europa. Eh, Decía Fernando Paz Castillo, otro gran tótem de la poesía venezolana, que cada vez que Ramos Sucre publicaba un libro, él respiraba porque decía, y literalmente es esto, que ya podía morir, ¿no? Entonces, creo que este hombre tenía plena conciencia de lo que estaba haciendo, ¿no? Este artista enorme de la palabra, como era José Antonio Ramos Sucre. De hecho, poco antes de partir a Europa, le escribió a su hermana Trina que su obra sería reconocida 40 años después de su muerte. Y esto no deja de ser curioso por lo profético, ¿no? Todo gran poeta tiene un don profético porque es así, escasos 30, 40 años después es que la obra de Ramos Sucre viene a ser verdaderamente valorada entre nosotros con mucha mayor seriedad. Eh, Digamos que la biógrafa más autorizada de José Antonio Ramos Sucre, la profesora Alba Rosa Hernández Bocio, dice lo siguiente, que la obra de Ramos Sucre es una obra para un conocedor de la literatura y de la historia del hombre, para un amante del lenguaje, un iniciado en la cultura universal, pero también para un lector con imaginación y con alma, capaz de sentir y disfrutar la revelación de la belleza poética. Eh, con estas palabras de la profesora Hernández Bocio, bueno, yo lo que quiero es que nuestros escuchas no se sientan desanimados ante la tamaña empresa que puede implicar leer la obra de Ramos Sucre, sino que esto sea más bien como una invitación franca, cercana, amorosa para acercarse a su obra, que en Venezuela y un poco más allá ha tenido no pocas ediciones y me gustaría comentar, mencionar brevemente algunas para que luego Rafael se explaye con su verbo privilegiado a hablar de las últimas traducciones de Ramos Sucre al francés. ¿Qué tenemos? La primera gran recopilación de la obra de Ramos Sucre en Venezuela fue en el año 1956. Ujú. Obras se tituló con prólogo de Félix Armando Núñez, quien fue Premio Nacional de Literatura en la época. Eh, Otro libro importante recopilatorio de esa obra fue Antología de José Antonio Ramos Sucre, recopilada por Francisco Pérez Perdomo, poeta también, publicada por Monte Ávila en el año 69, una bella edición. Le seguiría otra edición importante de la obra poética, con prólogo de Carlos Augusto León, publicada por las ediciones de la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela. Eh, Increyendo, vamos con la obra completa, prólogo de José Ramón Medina, publicada por la Gran Biblioteca Ayacucho en el año 1980. A partir de aquí, Ramos Sucre empieza a internacionalizarse porque da el salto a España al publicarse Las formas del fuego, la edición a cargo de Catina Enríquez Consalvi y prólogo de Salvador Garmendia. Esto lo publicó nada más y nada menos que Ciruela, la editorial Ciruela, la prestigiosa editorial Ciruela en el año 1988. Y me gustaría agregar un par de ediciones más que son fundamentales. La que hizo nuestro querido y recordado maestro Guillermo Sucre, el prólogo sobre todo a la obra poética publicada por Equinoccio y el Fondo de Cultura Económica de México.
Y recientemente, hace apenas 2 años, se publicó la edición más completa hasta el momento. Se trata de la obra completa, valga la redundancia, a cargo de la profesora Alba Rosa Hernández Bocio, profesora del Departamento de Lengua y Literatura de la UCB. Esto fue publicado por Bid Co. Editor en el año 2019, como les menciono. Ahora, si hablamos de internacionalización, como pomposamente se puede decir, ¿acaso lo necesitará un tamaño poeta como Ramos Sucre? Vamos. Bueno, digamos que al francés también ha sido traducido. Le Chant inquiet, el canto anhelante, traducción de François Millot, poeta francés que es muy cercano a Caracas, dicho sea de paso. Fue una coedición de Monte Ávila Editores y Massif Jurassian en París. Al inglés también tenemos 2 traducciones, 2 antologías que hizo nuestro amigo Guillermo Parra, un empecinado enamorado de Ramos Sucre y de las traducciones de poetas venezolanos. Dicho sea de paso, Guillermo ha llevado a cabo traducciones de grandes poetas venezolanos, pero en particular tiene devoción por Ramos Sucre. Se han hecho 2 ediciones, una en New Orleans y otra en Las Cruces, Noemi Press del año 2016. Y finalmente, para no extender esto demasiado, al portugués también hemos tenido traducciones y una de esas traducciones se debe a la participación de nuestro gran poeta Eugenio Montejo. Esa primera traducción es del año 92, As Formas do Fogo, una edición bilingüe de José Bento con prólogo de Montejo, una edición publicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela. Bueno, Rafa, hay otro par de traducciones por allí al portugués, publicadas en separatas, en revistas, pero vamos a darle lugar al plato fuerte de esta conversa de hoy, esa maravilla de edición que tienes entre tus manos. Cuéntanos, querido amigo. Sí, bueno, siempre, casi que no necesitamos pretextos para hablar de Ramos Sucre, pero claro, esta es una oportunidad preciosa para volverlo a poner en escena, puesto que recurrentemente uno tiene que volver a los grandes maestros porque es imprescindible tenerlos presentes, ¿verdad? Y bueno, la oportunidad nos las brinda esta muy reciente edición del año 2020 de una selección de poemas de Ramos Sucre, hecha por el profesor François Delprat para las ediciones de la, la imprenta universitaria de Lyon, ¿verdad? En una colección que se llama Ida y Vuelta, Aller Retour. Y bueno, tiene un prefacio de Gustavo Guerrero y una introducción bastante completa del propio François Delprat, ¿verdad? Que es un gran conocedor de la literatura venezolana en Francia y que, bueno, ha colaborado durante mucho tiempo la divulgación de nuestros valores literarios en Francia, ¿no? La traducción es una traducción colectiva firmada por Philippe Desson, Michel Duguay y François Guéal. Y bueno, tenemos aquí una muestra más de lo que es el sortilegio particular de la poesía de Ramos Sucre, el hecho, digamos, siempre llamativo de que sea poema en prosa, lo que sigue trayendo confusiones y malentendidos a propósito de la forma y de esa relación extraña todavía, a pesar del tiempo que ha transcurrido entre, digamos, los poemas en prosa de Baudelaire en el Spleen de París en los años 60 del siglo XIX hasta nuestros días. Todavía la problemática de definir la naturaleza del poema en prosa sigue abierta, ¿verdad? Y de hecho no se puede encontrar con sorpresas interesantes, como por ejemplo el hecho de que cuando se publica la obra completa de Rubén Darío, en ediciones muy autorizadas, la poesía completa, no aparecen los poemas en prosa de Darío, por ejemplo, en su primer libro, en su famoso libro Azul de 1888, los editores, que son editores especialistas en la obra de Darío,
separan la poesía lírica de los poemas en prosa de Darío y los apartan para otras zonas o colecciones posteriores. Y la poesía completa, por ejemplo, en la edición de Ayacucho, no tiene los poemas en prosa de Darío, porque muchos autores, muchos críticos, muchos editores confunden poema en prosa con relato, y entonces ponen como relatos de Darío lo que son, además, deliberadamente, porque el poeta los construyó así, poemas en prosa. Y lo mismo podemos decir de la edición de Fondo de Cultura Económica, que está al cuidado del mismo editor, en la que, bueno, una vez se vuelve a cometer el mismo, a mi modo de ver, el mismo error crítico de no incluir en azul los poemas en prosa que Darío incluyó en el libro. Entonces, las personas que leen esas antologías leen un Darío mutilado, ¿verdad? Eso es preocupante, sobre todo para los jóvenes, que tienen que recurrir entonces a las primeras ediciones o a la primera edición, en la cual sí aparece completo el libro. Además, eso de mutilar un libro de poesía es un atentado grave a la naturaleza orgánica de los libros, porque un poemario no es una colección de poemas ni un cajón desastre donde se tiran poemas o se reúnen poemas sueltos. Y Azul es un libro, digamos, un libro orgánico, ¿verdad? Un libro que fue armado y proyectado por el poeta, en el que se incluían los fragmentos en prosa. Bueno, eso como un preámbulo que no es ajeno a Ramos Sucre, puesto que para pensar en Ramos Sucre, para hacer como hizo Valéry con Baudelaire, para situar a Ramos Sucre, y fíjense que la tarea de situar a un poeta en la realidad de la lectura es una tarea infinita, ¿verdad? Hay que reanudarla constantemente. Y bueno, digamos, como acaba de recordar Álvaro, hubo un momento luminoso, por así decirlo, de reconocimiento del trabajo de Ramos Sucre, precisamente en los años 50, cuando se edita por primera vez las obras completas en el año 56. Y la llamada generación del 58, los poetas de esa camada, entre ellos Rafael Cadenas, por ejemplo, descubrieron la maravilla de ese poeta, ¿verdad? Que es un poeta no accesible, digamos, en el sentido, no es una poesía fácil, es una poesía que está enraizada en una tradición bastante, digamos, marginal de la poesía más conocida, o la poesía lírica, la poesía que estamos acostumbrados a considerar poesía. Y en ese sentido, Guillermo Sucre dijo que Ramos Sucre no era un poeta olvidado, sino mal leído. Y hay que volverlo a leer constantemente, porque siguen habiendo lagunas y sigue habiendo vacíos, baches, malentendidos, que es necesario, bueno, volver a tejer sobre ellos. Y la oportunidad de una nueva traducción de poemas de Ramos Sucre nos invita a esa suerte de ayornamiento o ayornamiento de la obra de José Antonio Ramos Sucre, así como la hubo en esa generación del 58. Recuerden ustedes el efecto que produce esta obra en artistas o poetas como Rafael Cadenas mismo, en los Cuadernos del Destierro, o en Francisco Pérez Perdomo, en Juan Sánchez Peláez. Es decir, la primera camada de nuestra poesía de los años de la segunda mitad del siglo XX es ya una generación afectada por el modelo y el influjo de Ramos Sucre, ¿ya? En ese sentido, bueno, ahí comienza a andar Ramos Sucre como una figura fundacional de la poesía moderna. Ramos Sucre se convirtió para esa generación, que son nuestros padres. Fíjense que Ramos Sucre en este caso sería nuestro abuelo. La generación del 58 antecede a la de los 80. Y bueno, a nosotros nos tocó recibir ese legado a través de la mediación de los poetas del 50.
Y también nosotros redescubrimos en los años 80 a Ramos Sucre. Nosotros los que empezamos a leer nuestra propia tradición, a escribir poesía, bueno, descubrimos también la maravilla de ese poeta entre nosotros. Lo que Ramos Sucre hizo con el idioma es algo de unas dimensiones, digamos, todavía difíciles de valorar en su profundidad, y yo lo considero un poeta tan importante como la propia figura de Darío en el contexto de la evolución de la poesía moderna en español, no solamente en América Latina, sino en todo el orbe hispano, ¿verdad? Por eso es importante esa edición de Ciruela de la selección de poemas de Ramos Sucre para divulgarlo en España. Y obviamente es muy importante las traducciones al francés, como la que acaba de citar Álvaro, que yo no conocía, y esta mucho más reciente, ¿verdad? Que pone otra vez en el tapete la sustancia del sueño que atraviesa la poética, digamos, de la poesía de José Antonio Ramos Sucre. Así titulan los editores de esta selección el libro que estamos comentando. Se llama precisamente La substance du rêve. Y bueno, también François Delprat escribe la introducción, como les dije, y la titula Ramos Sucre, La puissance du rêve. Es decir, ellos han centrado y concentrado la atención en lo, bueno, vamos a llamarlo así, lo onírico de la poesía de Ramos Sucre, pero obviamente el abanico de relaciones de la poesía de Ramos Sucre no solamente pasa por la línea del sueño, pasa por otras muchas líneas, ¿verdad? Pasa por la línea de la literatura fantástica, si ustedes quieren, de la literatura gótica, pero también de una relación muy particular que es también, digamos, emblemática para la poesía moderna a partir de Baudelaire, una vez más, nuestro gran padre, nuestro gran antepasado de la poesía moderna, al que siempre tenemos que citar, es lo que él hace en los tableaux parisiens, en las flores del mal, que luego evoluciona hacia los pequeños poemas en prosa, que son, ¿verdad?, pequeños cuadros, ¿verdad?, pequeñas pinturas poéticas que van a abrir camino a un género particular dentro de la poesía en prosa, que es la relación del poema con la pintura. Y Ramos Sucre ha explorado también con hallazgos maravillosos esa relación del poema con pinturas concretas, además de intentar incorporar a la construcción del poema la forma sintética del cuadro, el cuadro que se logra ver en una sola, digamos, un solo golpe expresivo, toda una cantidad de sentimientos, situaciones y experiencias. Por eso los poemas de Ramos Sucre tienden a la brevedad, a la concisión, a la precisión, ¿verdad? Y a la contención. Son pequeños escenarios, ¿verdad? Delprat habla en su prólogo de ese título, El cielo de esmalte, que vincula, dice él, el libro ya con el infinito y la orfebrería, ¿verdad? El trabajo de orfebre de un poeta que ciñe el lenguaje, que lo talla, que lo limpia de excrescencias para lograr luego una cosa perfecta, un pequeño objeto, ¿verdad? Traslúcido, lleno de reverberaciones luminosas y también de cosas oscuras, incluso ominosas, incluso siniestras. Es decir, el espectro de posibilidades que abre la poesía de Ramos Sucre trasciende la órbita del sueño, se abre hacia otras posibilidades expresivas. Ese vínculo con lo onírico
bueno, ha hecho que a Ramos Sucre se le haya vinculado, por ejemplo, en ciertas antologías o en ciertos trabajos críticos con el surrealismo, ¿verdad? Pero yo creo que los antepasados no declarados de Ramos Sucre, porque él reconoce, por ejemplo, su vinculación con Leopardi, ¿verdad? Se enorgullece de ser un igual de Leopardi, ¿verdad? En el dolor, por ejemplo. Eh, y bueno, en el dolor y en la forma de vivir el hecho de ser poeta. Pero yo creo que hay que poner en relación a Ramos Sucre también con antepasados que él desconoce. Los poetas no saben siempre de dónde vienen y a quién le deben la voz que tienen, en buena medida, ¿verdad? Y yo pienso que hay que enlazar, y eso es algo que no está hecho, y eso abre el campo de posibilidades de una relectura constante de Ramos Sucre, ¿verdad? Que es establecer las conexiones, por ejemplo, entre el poema en prosa de Ramos Sucre y los poemas en prosa de Aloysius Bertrand, el autor de Gaspard de la Nuit, que el propio Baudelaire declara que fue el libro que lo inspiró a él a escribir los pequeños poemas en prosa. Bueno, en pocas palabras, porque debemos cerrar este pequeño recuerdo sobre nuestro gran poeta José Antonio Ramos Sucre, bueno, aprovechando la oportunidad de esta nueva edición que esperamos, ¿verdad?, que colabore a la inclusión de Ramos Sucre en el panorama de la historia de la poesía moderna universal, no solamente en español, es decir, sus poemas se pueden codear con los poemas de Baudelaire, y yo me atrevería incluso a decir que muchos de ellos los superan en precisión, en perfección, incluso en belleza, y bueno, están muy cerca de otros grandes poetas consagrados del parnasianismo, del simbolismo, ¿ya?, y de los primeros poetas modernistas, entre ellos, sin duda alguna, Rubén Darío, ¿verdad? Yo, para cerrar esta oportunidad de conversar sobre Ramos Sucre, voy a leerles un poema que quizás estimule a aquellos que no lo conozcan a leerlo, ¿verdad? Voy a leerles un poema de las formas del fuego que se llama La Plaga, para que veamos un poco la naturaleza de los temas de Ramos Sucre y la forma ceñida como se despliega un acontecimiento en sus poemas. La Plaga. Mi compañero, inspirado de una curiosidad equívoca y de una simpatía vehemente por los seres abatidos y réprobos, andaba de brazo con una joven extraviada. Intenté disuadirlo de semejante compañía, alegando el porte censurable de la mujer, afectada por la memoria de un hermano besánico, autor de su propia muerte. Nos separamos una noche memorable. Las fortunas se hacían y deshacían en el garito de mayor estruendo. Los reverberos derramaban una luz clorótica y aguzaban la fisonomía de los tahúres. La angustia electrizaba el aire del recinto y reprimía el aplauso y la risa de las mujeres livianas. Una muchedumbre de insectos alados cayó el día siguiente sobre la ciudad y difundió una peste contagiosa. Sus larvas se domiciliaban en los cabellos de los hombres y desde allí penetraban a devorar el encéfalo, socorridas de un mecanismo agudo. Arrojaban de sí mismas un estuche fibroso para defenderse de alguna loción medicinal. Herían de modo irreparable los resortes del pensamiento y de la voluntad. Los infectados corrían por las calles dando alaridos. Mi compañero se resistió a mi consejo de huir y vino a perecer sin noticia de nadie en su vivienda del suburbio.
Los naturales del reino se abstenían de pisar el contorno de la ciudad presita. Los agentes del orden, asentados en lugares oportunos, impedían la visita de los rateros y circunscribían la zona del mal. Yo arrostré la prohibición y conseguí descubrir la suerte de mi amigo. Abrí, después de algún forcejeo, la puerta de su casa y lo vi tendido en el suelo, mostrando haberse revolcado. Unas arañas de ojos fosforescentes y de patas blandas y trémulas saltaban ágilmente sobre su cadáver. La nueva ralea había despoblado la ciudad, corriendo en pos de los supervivientes. Qué maravilla de poema, Rafa. Gracias. Sirve entonces esto, amigos oyentes, esta pequeña conversación como una invitación para leer o releer la obra de José Antonio Ramos Sucre. Y no olvides seguirnos en nuestro canal de YouTube, también en Instagram a través de @unminutoconlasartes y por nuestra plataforma web www.unminutoconlasartes.com.